su eje de referencia. Simplemente resolvemos matemática normal, una ecuación diferencial común y corriente, y llegamos acá. Ahora viene la definición de nuestro eje de coordenadas y de nuestras condiciones dependiendo de lo que estemos viviendo, ¿cierto? Entonces podemos tener dos casos. Este caso A, si ustedes se fijan, es que tiene una condición en un lado del fluido, tiene un fluido en unas condiciones y un fluido en otras condiciones. Al suceder esto, me genera un perfil de temperatura diferente internamente, ¿sí? Si ustedes ven el perfil de temperatura dentro del sólido, fíjense que es parabólico, tiene un x al cuadrado y un x, o sea, es una ecuación parabólica. ¿Listo? Entonces siempre va a ser parabólico, no se les vaya a ocurrir que es recto. Y ni por nada se les vaya a ocurrir analizarlo aquí por resistencias. Aquí dentro no hay resistencias, ¿cierto? Entonces es como si ustedes cuando estaban viendo circuitos y tenían una batería, le pusieran ahí una resistencia. O sea, la batería es una resistencia. Es un análisis similar. Entonces eso no lo vayan a hacer nunca en la vida. ¿Listo? Ahora, el otro caso que es el fluido alrededor de del sólido que está generando tiene las mismas condiciones, la misma temperatura y el mismo coeficiente de transferencia de calor. Estos dos casos se dan, son comunes, ¿cierto? ¿Qué me refiero con que se dan? Este, por ejemplo, es el caso en el cual, por ejemplo, nosotros tenemos una resistencia que está sumergida en un fluido, puede ser agua, por ejemplo, para calentarla. O pasa agua a través de ella, o sea, la resistencia está dentro de una tubería y el agua pasa a través de ella. Entonces, la condición de ella es alrededor de ella, siempre tiene la misma condición, la misma temperatura y el mismo coeficiente de transferencia de calor. Entonces, si se da así, ustedes inmediatamente saben que la temperatura máxima va a estar en el centro, ¿cierto? Y que el perfil es simétrico. El perfil de temperatura es simétrico. Ahora, si por ejemplo, ustedes tienen una tubería y desean calentar el flujo que está dentro de esa tubería, y esa tubería, digamos que se le pone una resistencia, o sea, ella funciona o se le hace pasar corriente, digámoslo de esa manera mejor. Entonces, ella se va a calentar, ¿cierto? Esa tubería se va a calentar y ella funciona como un calentador, obviamente, ¿sí? Pero a la vez como una tubería, como una resistencia. Entonces, ¿qué sucede? Adentro de la tubería, imaginen que esta es la pared de la tubería, el corte de la pared de la tubería, o de la pared, como quiera, ¿sí? Aquí adentro ustedes tienen un fluido, que puede ser agua, en una condición, y en este tienen aire, en otra condición, otra temperatura y otro H. Entonces, inmediatamente el perfil es diferente, ¿sí? Por ejemplo, el examen del semestre pasado, ¿qué era? Aquí, por este lado, había en el de convección, había aquí flujo de convección forzada y aquí convección natural. La temperatura externa era una temperatura bien baja, era menos 15 grados, y la temperatura interna debíamos mantenerla a 20 grados centígrados, usando un calentador en el vidrio, en el vidrio. ¿Sí? La temperatura de superficie, perdón, aquí debía mantenerse en 20. Algo así era, ya casi no me acuerdo. Entonces, si bien era el mismo fluido, eran condiciones diferentes. El fluido externamente tenía una temperatura y un coeficiente de transferencia de calor, y internamente tenía otra temperatura y otro coeficiente de transferencia de calor,
entonces el perfil de temperaturas era de este tipo. Entonces, fíjense que el máximo se desplaza. El máximo se va a desplazar hacia la zona donde la transferencia de calor tiende a ser menor, ¿cierto? ¿A qué me refiero? La zona que está más cercana a la temperatura, ¿sí? O la zona, el fluido que tiene mayor temperatura, mejor, digámoslo de esa manera. Fluido de mayor temperatura, pues está, el delta de temperatura formado va a ser menor, ¿cierto? Entre el máximo y entre el máximo que pueda alcanzar ese sólido y el fluido son cercanos, entonces la transferencia de calor va a ser menor, ¿sí? Entonces el fluido se desplaza, el máximo se desplaza hacia ese lado. En este caso, fíjense, esta temperatura de superficie es mayor que la temperatura de superficie 2. Entonces el delta de temperaturas que hay entre este máximo, voy a dibujarlo aquí, el máximo está aquí, vamos a hacer un puntico, aquí, máximo, señor. También, exactamente, mientras ustedes le estén pasando corriente y ella empiece a calentarse, es exactamente lo mismo, ¿sí? Una varilla, una pared, como les digo, sí, porque es que eso influye acá en esto, en la ecuación que vamos a usar, ¿sí? El tipo de sección que vamos a analizar, esto influye en esto. Por el momento, estamos analizando una pared, ¿sí? Luego vamos a analizar un cilindro, entonces un cilindro pues tiene coordenadas cilíndricas, entonces se analiza ligeramente diferente. Por ejemplo, sí, por ejemplo, usted tiene una varilla cuadrada, ¿sí? Ahorita voy a hacerle preciso un ejemplo de eso, una varilla cuadrada. Entonces usted coge y aquí está el fluido, o el fluido está alrededor de ella, puede ser, ¿sí? Un único fluido que está alrededor de ella, o por ejemplo usted la varilla la está calentando y la mete en un fluido para, no sé, para tratarla térmicamente, ¿sí? Entonces, el fluido está alrededor de ella, en todo alrededor de ella, ¿cierto? Entonces, en ese caso, se comporta de esta manera. Entonces, usted tiene que escoger cuál es su eje X, ¿sí? Entonces, digamos, nuestro eje X es este, estamos unidimensional. Entonces, hacemos el corte como si lo analizáramos esto aquí, ¿sí? Como si fuera este pedazo. ¿Se me entiende? Como si esa fuera este el corte de mi varilla cuadrada, poniendo el ejemplo que usted me acaba de dar. ¿Listo? Eso depende de las coordenadas que estamos usando, coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas o coordenadas rectangulares. ¿Listo? Y depende en gran parte también del fluido. Entonces yo quiero que entiendan eso. ¿Por qué depende del fluido? Porque el delta de temperatura aquí entre la temperatura máxima y la temperatura de superficie es mayor que el delta de temperatura de superficie 2. Es mayor, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber más transferencia de calor hacia este lado que hacia este lado, ¿cierto? También hay algo que hay que ver aquí, y es que en ese punto, voy a dibujarlo aquí en verde, donde está la temperatura máxima, imagínenselo como si hubiera aquí otro eje. No le pongamos un eje de coordenadas, pero imaginemos como si hubiera aquí otro eje. ¿Listo? De aquí va a salir un calor, voy a llamar Q1, no, perdón, Q2, ya queda la pared 2, y hacia acá un calor que se llama Q1. ¿Por qué sucede eso? Porque es que aquí, al ser una temperatura máxima, ya yo luego, o sea, siempre al ser una máxima aquí y aquí empezar a caer, en cualquier punto que yo haga este menos este, siempre va a haber una diferencia, ¿cierto? Una diferencia, una diferencia, una diferencia. Entonces siempre va a haber calor en este sentido que acabo de dibujar, o sea, el sentido hacia la derecha. Y de aquí para allá, del eje para allá, va a suceder lo mismo. No puede, es imposible que haya un flujo de calor en sentido contrario, ¿cierto? ¿Sí me entienden eso?
debido al delta de temperaturas. Entonces ese delta de temperatura en este caso va en este sentido, hacia la izquierda. Entonces siempre va a ser así. Esa parte sí me la entienden o no. Porque teniendo eso, ¿yo qué puedo decir? Puedo decir que, déjenme ver si aquí yo, bueno, esa es la solución. Yo puedo decir que el calor generado, no volumétricamente, sino el calor generado como tal, en ese volumen, es igual a Q1 más Q2. O el calor volumétrico por volumen es igual a Q1 más Q2. Ese calor se tiene que ir a algún lado, ¿cierto? O sea, se genera, pero se tiene que salir. ¿Cómo se sale? Así. O sea, desde el punto donde está el máximo, se abre como si fueran dos calores. Entonces ahí viene la situación que les digo, que no se les vaya a ocurrir decir, ah, aquí yo tengo un calor 2, entonces entre la temperatura máxima y la temperatura 2, ahí hay una resistencia. Eso no se le ocurra, ¿sí? Eso no puede suceder. ¿Listo? Porque la matemática de lo de la resistencia es otra, no es esta. ¿Sí? Entonces, yo tengo el calor generado que se divide, digámoslo de esa manera, en dos calores. Este va a ser de una magnitud mayor debido a al delta de temperatura más grande. ¿Y por qué? Porque al tener esta temperatura más baja, este fluido, ese fluido va a absorber más energía, va a absorber más calor. Entonces me va a arrastrar más calor del que se está generando. ¿Sí? O sea, él se está generando, él va a absorber más cantidad de la que se está llevando el otro lado. Me equivoqué al hablar. En este lado, como la temperatura es más cercana, el máximo delta de temperatura, que es entre la temperatura máxima y la temperatura de superficie, va a ser menor. Entonces ese calor que se va es menor, porque esta temperatura ya tiene un nivel energético, este fluido tiene un nivel energético mayor que este. Entonces va a robar menos energía que este. ¿Sí? En el caso B, que tenemos los dos fluidos en las mismas condiciones y todo, los dos roban la misma magnitud de energía. O sea, en este caso, Q1 y Q2 es igual. ¿Sí? En este caso. Por eso aquí solo aparece un calor de conducción acá dibujadito. ¿Sí? Entonces, ese calor va a ser el mismo, el Q1 y aquí el Q2 va a ser un mismo calor, va a ser la misma magnitud. ¿Sí? Esto sí lo entienden. Es importante que lo entiendan. Entonces, si tienen dudas, de una vez resolvámoslas. Si están entendiendo esto. ¿Sí? Fíjense Profe, que yo mi tengo eje... dudas Sí, con, díganme. con el primer caso, o sea, aún no he entendido bien en qué caso se da. Sí, o sea, no me parece tan, pues me Tan parece más común común. como el B. Bueno, este es más común en términos de calentamiento y cosas de ese estilo, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay un tipo de resistencia que son láminas, ¿sí? Las resistencias pues, que son láminas, ¿sí? Esas láminas se pueden instalar en una pared y entonces me hacen que esa pared se comporte como una, se comporte como, ¿qué? Todo un volumen que está generando. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo si usted, por ejemplo, aquí tiene aire y aquí tiene agua. Y esto está a una velocidad dada, pueden tener la misma temperatura. T infinito 1 y T infinito 2 pueden ser la misma, pero el H va a ser diferente por el simple hecho de tener usted aire aquí y aquí agua. ¿Sí? Entonces, puede que usted tenga esto simplemente para separar dos superficies, ¿sí? Perdón, dos fluidos, y este volumen se use, como le digo, para calentar. ¿En qué casos se usa? Por ejemplo, cuando ustedes encienden en el vehículo
encienden el desempañador. ¿Qué es lo que hace el desempañador? Él calienta el vidrio, ¿sí? Entonces, al calentar el vidrio, él elimina ese condensado que se hizo ahí, esa película de condensado que se depositó en el vidrio, ¿sí? Entonces, cuando se calienta, tenemos aire, pero el aire externo al carro es, es esto, tiene una condición, debido a la velocidad que él tiene una condición diferente al que está dentro. El que está dentro es convección natural, entonces el H del que está dentro puede ser, digamos, de 5, 10, y este perfectamente puede ser de 50, ¿sí? El que está externo. Y en ese caso, el vidrio del panorámico que llamamos se comporta como un sólido rectangular con generación, porque se le hace pasar corriente al vidrio para que se desempañe. ¿Listo? Listo. Algunas veces, así funcionan algunos carros. Es ¿Listo? lo mismo que sería con un chip con una pasta térmica del otro y en el otro lado puede haber otro metal donde conduzca más y también tendría esa misma También, distribución de temperatura. exact, sí, exactamente. Ese era el otro caso que le iba a decir. Podemos tener este sólido y pegado acá otro sólido con diferente conductividad. Y ese otro sólido no necesariamente puede ser un fluido. Ese otro sólido puede ser un metal, ¿sí? Con aletas que me ayude a distribuir el calor, como puede ser un aislante, puede ser un material aislante que lo que me diga es, lo que me trate de hacer es que se dé este comportamiento de acá, que es que contribuya a que la mayoría del calor generado se la lleve el fluido, que es el caso, por ejemplo, de una pared de un horno eléctrico, por decir una cosa, ¿sí? Entonces él se calienta y a nosotros no nos interesa que se pierda el calor hacia el ambiente, entonces le pongo un aislante. Entonces esa opción también se da. Ujú. No, pues eso sí, no sé responderle, eso sí depende. Puede ser, como esa vaina se calienta también, pero no sé responderle. Yo nunca, las veces que he destapado, no he encontrado eso, ¿sí? Profe, Las veces que he destapado los cargadores. ¿por qué la Señor, tasa de transferencia de calor se da con volumétricamente? porque se supone que esa electricidad no, esa electricidad cuando pasan los electrones por el sólido, ellos no siguen una linecita. Ellos pasan por todo el volumen, ¿cierto? Y excitan a todas las partículas del volumen, ¿sí? Entonces, en todo el volumen, todas están ahí vibrando y peleándose entre ellas, digámoslo de esa manera, golpeándose entre ellas, que se aumenta su temperatura de forma volumétrica. En todo el volumen se aumenta su temperatura. ¿Qué sucede? Que al haber diferentes condiciones, la temperatura varía dentro de él, pero eso no significa que el calor, o sea, una cosa es el calor que se está generando en todo el volumen y otra cosa es la temperatura, el perfil de temperatura dentro de él. Entonces, no sé si me entienda bien o no, ¿sí? Sí, Al sí, sí. final es simplemente corriente que pasa, pero ella pasa por todo el volumen y esa corriente excita esas partículas, hace que vibren todo y esa vibración en qué se traduce finalmente en temperatura. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, Bueno, una No sé preguntita. si, no sé si más sí, adelante vamos a ver los casos en los que hayan, por ejemplo, generadores en paralelo o en serie. sí, ese es, si alcanzamos, lo vemos hoy, si no lo vemos la Ah, bueno. próxima clase.
¿sí? Vamos a ver, o sea, primero entendamos cómo es el proceso de generación y luego vemos lo que es ya generación con circuitos, por ejemplo, de resistencia en serie y en paralelo. Entonces hacemos un ejercicio ahí especial. El otro compañero, ¿qué era el que me quería Esto, comentar? profe, es que en el caso A significa que la transferencia de calor se está dando solo mediante el aire. En el caso A, no, o sea, es simplemente, no, aquí los dos se están transfiriendo calor, ¿sí? O sea, yo solo puse un ejemplo aquí para decir que el aire, en este caso, tiene una condición de temperatura, digamos, mayor que el agua, ¿sí? O quizá yo les puse el ejemplo, tienen la misma temperatura, digamos que tienen la misma temperatura, pero el H aquí es menor, perdón, es diferente, que es menor que este. Entonces, al ser menor, el calor aquí va a ser menor que en este. O sea, el agua va a arrastrar más energía, va a absorber más energía. Es simplemente un ejemplo, ¿sí? O sea, esto es simplemente para que entiendan que aquí hay una condición diferente a la de aquí. Ya, es nomás es eso. Puede ser, como le dije a su Profe, compañero, que tenga aquí un sólido, no necesariamente un fluido. Señor. profe, en el caso B es cuando ya la condición es la misma, tanto en un lado para el otro, ¿cierto? Sí, señor, exactamente. Exactamente. Cuando alrededor del sólido se tiene el mismo fluido, la misma condición, no solo el mismo fluido, sino la misma condición. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto se puede dar si, por ejemplo, usted tiene una resistencia y esa una resistencia o cualquier sólido y está recubierto de algún material de protección, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las resistencias esas que yo les dije que se introducen en el agua para proteger que no transmitan la corriente al agua, ellas vienen con un recubrimiento de un material que es altamente conductor, ¿sí? Altamente conductor del calor, pero muy bajo conductor de electricidad, que es un óxido de zinc, un óxido de algo. Entonces ya viene con un recubrimiento, una capa recubierta que evita que se pase la corriente para que no electrocute a las personas, pero sí transfiere muy bien el calor. Entonces el calor que se está generando dentro de ella, pues se va todo y alrededor de ella, como tiene un mismo material, la misma condición, entonces se puede analizar de esta manera el caso B. ¿Listo? Para que más o menos visualicen eso. Ustedes pueden buscar esto, si tienen dudas, buscar en Google, en Internet, ese tipo de resistencias sumergibles. Pueden poner resistencias sumergibles para calentamiento de agua y ahí aparecen. ¿Listo? Y ahí aparecen los recubrimientos, los tamaños, todo, para que ustedes traten de ver. ¿Listo? Entonces, lo primero, vamos a resolver el caso A, ¿cierto? Que es pared con generación de calor con condiciones de frontera diferentes, como es este caso. Entonces tenemos una temperatura de superficie 1. Entonces fijémonos aquí. Primero el eje de coordenadas se pone en el centro y tenemos cuando X es menos L y cuando X es más L. O sea, el total del bloque es 2 veces L. El total del espesor es 2 veces L. Entonces, hacia acá es L y hacia acá menos L. Entonces, en X igual a menos L tenemos la temperatura TS1. Y en X igual a L tenemos la temperatura TS2. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es simplemente sustituir, ¿sí? Donde están las X, colocamos nuestro menos L, si se fijan. Y en donde está la T de X, pues colocamos TS1. ¿Listo? Y llegamos acá. Esa es nuestra ecuación 1. Y nuestra ecuación 2 es que colocamos donde está el X, colocamos L, y donde está la temperatura, colocamos TS2, ¿cierto? Entonces,
ahí ya tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces de ahí sacamos la constante 2, ¿cierto? Entonces tenemos la constante 2, que es esta de acá. Y tenemos la otra ecuación. Lo que voy a hacer es reemplazar C2 en esta otra ecuación, ¿cierto? Entonces de ahí despejamos la constante C1. ¿Listo? Entonces, aquí vemos que sencillamente lo que se hace es que este señor me cancela con este y llegamos a esta ecuación de C1. Y tenemos C1 y tenemos C2, o sea, C2 depende de C1, entonces este va a entrar acá ahorita y vamos a resolver. Entonces, tenemos T de X es igual a C1X más C2, aquí menos el calor generado. Entonces, sustituyendo C1, entonces tenemos esto de acá. Y sumándole C2, entonces tenemos TS1, calor generado, calor volumétrico, sobre 2 veces KL al cuadrado más C1, otra vez se repite, por L. Por eso aparece así. Ahora reorganizando, entonces lo que hice fue simplemente coger y hacer, digamos, factor común, llamémoslo así, de calor volumétrico sobre 2K y de la diferencia de temperatura sobre 2. Entonces fíjense que de ahí se saca esa ecuación. Entonces, esta aquí es la ecuación genérica, ¿sí? O general de la distribución de temperaturas cuando no tenemos condiciones simétricas, cuando no es simétrico. ¿Listo? Esta es la distribución de temperatura. Recordemos que esta distribución de temperatura se saca con el X en cero, el X en el medio, perdón, con el X, con nuestro eje de coordenadas teniéndolo en cuenta en el centro del sólido. Si yo muevo ese eje de coordenadas, que ustedes son libres de moverlo, hacia cualquier otro lado, la ecuación va a ser diferente. ¿Listo? Eso ténganlo en cuenta. Ya me pasó una vez que un estudiante llegó asustado, que profe, no me da su ecuación, no me da su ecuación. Y era porque estaba usando el eje de coordenadas directamente en el inicio de la pared. O sea, para él era cuando la temperatura era TS1, X debía ser 0 y él ponía menos L. ¿Sí? Entonces, ahí hubo digamos, una confusión. ¿Sí? Entonces, deben tener en cuenta, esta ecuación se saca teniendo en cuenta que el eje de coordenadas está en el medio, en el centro de mi volumen, de mi sólido. Ahora, Profe, ¿sería posible dejar el eje coordenado o sea, en el punto máximo de la parábola? sí, pero ahora viene preciso eso que les voy a decir. Usted no sabe dónde está el máximo, ¿sí? Entonces, ¿usted cómo sabe la distancia? Eso es una forma, entonces ustedes tienen que, pero ustedes quedan sin saber, a no ser que se les diga, ¿sí? El máximo se encuentra en tal distancia, pero ustedes no van a saber a qué distancia está ese máximo, ¿sí me entienden? Entonces, introducen ustedes una incógnita más, ¿sí? Si me devuelvo aquí un poquito rápidamente, nosotros no sabemos la distancia que hay entre el eje máximo y este. O sea, yo sé que esto es L, desde aquí, desde el centro hacia la pared es L, y desde este centro hacia acá es otro L. El total de la pared 2 veces L. Pero ¿cuánto hay de aquí hasta allá? No sé. O sea, ¿cuánto hay de L más un X o L menos un X? O sea, ¿sí me entienden? Entonces ustedes esa distancia le introducen una incógnita extra. Entonces, en ese caso, hay veces que hay que usarlo, pero no es muy común. Entonces, Profesor, dijo que esa era la ecuación general ¿para qué? esta ecuación es la temperatura, la distribución de temperaturas para el caso no simétrico, o sea, el caso A, ¿sí? El de la izquierda.
¿sí? O sea, aparte de no simétrico, también puede ser con fluidos diferentes. Es que no simétrico, me refiero, tal vez lo dije mal. Fluidos diferentes me refiero a que Eso, a la a que distribución, el perfil de, el a perfil de que el temperatura per- no es simétrico. no es simétrico, exactamente. Eso es lo que trata de decir, perfil de temperatura no simétrico, y este sí es simétrico. ¿Listo? Entonces, aquí para sacar el máximo, lo que hacemos es retornar a la derivada de la temperatura, igualarlo a cero y despejar el X. Sí, Nicolás levantó la mano. Profe, o sea que la curva hay que hallarla también para saber si es simétrico o no. La curva es esta. Es que ustedes, para saber si es simétrico o no, deben analizar en las condiciones. Eso ya es más intuitivo. Sí, que los medios tienen la misma temperatura y el mismo coeficiente de transferencia de calor. Entonces, con eso ustedes ya, o que simplemente la resistencia o el objeto, llamémoslo así mejor, el objeto que está generando volumétricamente calor, está sumergido en en el mismo medio. Entonces, ahí ustedes pueden tranquilamente asegurar que la distribución de temperaturas es simétrica. ¿Listo? Entonces ya es otro análisis, diferente a este, ¿sí? Para la temperatura máxima, lo único que hacemos es sacar la derivada de esta ecuación de la temperatura y la igualamos a cero. Como eso ya lo habíamos hecho antes, entonces tenemos que dt de x es esto, y C1 lo conocemos, entonces con eso despejamos la x máxima. X máxima entonces es, o sea, aquí C1, si vamos a ver qué es C1, aquí está, nosotros lo traemos aquí, y fíjense que es el que aparece acá, pasamos X a multiplicar, Q a dividir, y el X que queda es el X máximo. En nuestro caso se calcularía de esta manera. ¿Listo? Para el caso no simétrico, ¿listo? Ahora para el caso de una distribución de temperatura simétrica. Este es un caso un poco más sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en X menos L tenemos una temperatura y en X igual a L tenemos la misma temperatura, TS. Entonces, sustituyendo, perdón. Volvemos a la ecuación, lo que yo les decía, aquí esta ecuación es siempre la misma. Y aquí tenemos que sacar las constantes C1 y el constante C2. Entonces, tenemos de aquí, este es simplemente sustituyendo menos L. Y aquí sustituyendo L. Con eso sacamos C2 de acá. Y C1, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar 0, ¿cierto? Sí. ¿De dónde viene eso? Te hablamos un poquito para no ir tan rápido. Yo aquí, fíjense, dije, cuando la temperatura en menos L es igual a TS, entonces los X los sustituí por menos L. ¿Listo? Hasta ahí todo bien. Ahora hago lo mismo, pero sustituyendo los X por L. Como la temperatura es TS, hasta ahí también está todo bien. De aquí yo qué hago, cojo esta ecuación y despejo C2. Fíjense, C2 igual a TS, paso este aquí al otro lado, más Q generado sobre 2KL al cuadrado. Y aquí creo que la cagué. Déjenme ver si este es de esta ecuación. Este es de esta ecuación, fíjense. Este menos L al cuadrado, este menos L al cuadrado, queda L cuadrado, obviamente. Pero este tiene aquí el negativo, que ese negativo se mantiene, y aquí está menos. ¿Listo? ¿Para qué? Entonces, de la primera ecuación yo despejo C2. Ahora vamos a ver ahora en esta ecuación yo voy a sustituir
C2, ¿cierto? Así sí. Entonces yo cojo esta ecuación que tengo acá, menos Q generado sobre 2K L al cuadrado, más C1L más C2, pero C2 es esta ecuación de aquí, que es la que yo introducí en este punto. ¿Listo? Entonces, de ahí entonces, ¿qué sacamos? Que este se me va con este, TS se cancela con este, y me queda entonces que C1 debe ser 0 para que me dé 0, ¿cierto? Porque L es un valor fijo. Entonces aquí me va a quedar básicamente 0 igual a 2 veces C1L. Entonces 2 y L pues son intocables, entonces el único que puede ser 0 es C1. El C1 es igual a 0. De ahí entonces ya se reduce todo, yo ya tengo el valor de C2 también, porque C1 es 0. Entonces de aquí yo puedo decir que C2 es igual a TS más Q generado volumétricamente sobre 2 veces K. Entonces luego simplemente sustituyo la ecuación C2, que es esto, y T2 es. ¿Listo? Aquí simplemente sacando factor común Q, Q generado volumétricamente, y ahí tenemos nuestra distribución de temperaturas para este caso, ¿sí? En este caso el máximo pues va a estar en el... Ni vale la pena hacer la ecuación matemática. Esta es la distribución de temperaturas para el caso simétrico, ¿sí? Distribución de temperatura. Caso simétrico. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio que es muy sencillito, pero pues que ayuda a entender bien esto, ¿sí? A que ustedes comprendan y entiendan bien este caso de la generación, y cada vez luego vamos a ir aumentando, digamos, el nivel. Entonces, básicamente, ¿qué es? Tenemos una placa de calefacción eléctrica, o sea, una placa metálica, ¿sí? Esa placa metálica tiene estas dimensiones, 10 centímetros por 10 centímetros por 1 centímetro de espesor. Es un cuadradito, ¿sí? 10 centímetros por 10 centímetros por 1 centímetro. Y está sumergido en aceite a 80 grados centígrados. Se le hace pasar corriente a esa placa, y me dicen que esa corriente pues hace que se genere un calor con esta condición. 1 por 10 a la 6 vatios por metro cúbico. ¿Listo? Estamos en estado estable, o sea, el aceite se mantiene a 80 grados. Me dicen determine el coeficiente de transferencia de calor necesario para mantener la temperatura del calentador menor a 200 grados centígrados. O sea, ese aceite, además de tener esa temperatura de 80 grados, ¿qué coeficiente necesita para que esta placa, o digamos, cómo debe moverse ese aceite para que esta placa no supere los 200 grados y, digamos, se dañe? Entonces, esta es la conductividad que me dan para ese sólido, para esa placa. Entonces vamos a ver. Entonces tenemos básicamente nuestro dibujo de la placa, 10 centímetros por otros 10 de este lado y 1 centímetro de espesor. Entonces, como es unidimensional, nosotros solo vamos a analizar el calor en un único sentido, ¿cierto? En este sentido, en este caso. Entonces, el calor que se está generando, si fijan que yo les puse aquí Q medios, ¿por qué? Porque intuitivamente yo ya sé
que él al estar sumergido en aceite, pues va a estar siempre alrededor de él la misma condición. Yo ya sé que la distribución de temperaturas de él es simétrica, ¿cierto? Entonces yo ya sé que la temperatura de superficie que me la están dando, la temperatura de superficie no, la temperatura máxima, me equivoqué ahí, va a estar en el centro. Y esa temperatura máxima ya me la dan. Temperatura máxima. El ejercicio me dice que la placa no debe superar 200 grados. Entonces la temperatura máxima es 200 grados centígrados. Ya me la dan. Entonces, de lo que hicimos ahorita, yo ya traigo acá la distribución de temperatura para el caso simétrico. Entonces, el caso simétrico, ¿qué me dice? Que yo necesito la temperatura de superficie, ¿cierto? El calor generado ya me lo dan volumétricamente, es Q generado volumétricamente es igual a 1 por 10 a la 6 vatios metro cúbico, ¿cierto? Entonces ya lo tengo. Entonces, cuando X igual a 0, yo ahí saco, cuando X igual a 0, yo saco, aquí me equivoqué, aquí no debería ser. Ah, no, sí, está bien. Aquí lo que hice fue simplemente pasar este a la izquierda. Es que me asustó esto de aquí. Este lo pasa a la izquierda, entonces me dicen T cuando X es igual a 0, que es el T máximo, entonces vamos a ponerlo aquí otra condición más. T cuando X igual a 0 es T máximo y es igual a 200 grados centígrados, ¿cierto? Yo igualmente digo que aquí, este señor acá es L y este señor acá es menos L. ¿Listo? De ahí entonces, ¿qué hago? Yo voy a despejar la temperatura de superficie. Entonces, como les decía, la temperatura máxima o en X igual a 0 es 200. Calor generado ya me lo dan 1 por 10 a la 6 vatios metros cúbicos. Sobre 2 veces K, K es dada 64. Y L es entonces, en este caso, sería 5 milímetros, ¿cierto? O medio centímetro, porque pues el espesor total es 1 centímetro. Entonces, aquí lo tenemos. De aquí despejamos, entonces, vatio se va con vatio. Este metro, este metro cúbico, esto se cancela aquí, me queda metro cuadrado se va con este metro cuadrado, me queda temperatura de la superficie. Todo se quedaría en la misma condición. Aquí recuerden que este Kelvin no importa porque él viene producto de una diferencia, entonces este puede ser Kelvin o grados centígrados. Recordemos eso, que K en este caso puede ser 64 vatios metro Kelvin o 64 vatios metro grado centígrado, porque es que la definición de la K es que es la constante de la ley de Fourier, y la ley de Fourier es una diferencia. Entonces, al ser una diferencia de temperaturas, no importa si esto es K o esto es grados centígrados, el valor no se va a ver afectado, para que tengan eso en cuenta. Entonces, lo mismo aquí que yo tenga K o tenga grados centígrados. Esto yo lo hago siempre intencionalmente para explicar esto, para que ustedes, si les llega a pasar en el examen, no se asusten. ¿Listo? Entonces aquí es como yo estuviera sumando grados centígrados, o restando en este caso. La temperatura de la superficie me da 199,8. ¿Por qué da ese valor tan cercano? Debido a la conductividad alta, ¿sí? Una conductividad 64 y un espesor pequeño, ¿sí? 5 milímetros.
Entonces, esos 5 milímetros y una alta conductividad van a hacer que mi temperatura sea prácticamente la misma que en el centro. Entonces, en algunos casos, ustedes pueden simplemente ignorar eso y decir, ¿saben qué? La temperatura de superficie es 200, ¿sí? Y colocan, debido a que la conductividad es muy alta y el espesor es muy pequeño, yo puedo asumir que es prácticamente la misma temperatura, ¿sí? Entonces, en este caso, hicimos todo el caso, todo completo. Tenemos la temperatura de superficie 199,8. Ahora viene el cómo calculamos nuestra convección. Entonces, para eso es como si hiciéramos aquí un volumen de control. ¿Listo? Aquí, aquí. Entonces, el calor que sale aquí yo lo divido en Q medios y Q medios, pero el calor que sale Q medios más Q medios es Q, ¿cierto? Entonces, el calor que sale de aquí es Q medios, y ese es calor que sale, es un calor que va a ser, o sea, que va a ser, que es el que se va a convertir en calor de convección, ¿cierto? Es el que va a recibir por convección mi fluido, en este caso aceite. Pero ese calor de convección es el mismo calor de generación, ¿cierto? O sea, si hacemos aquí volumen de control, tenemos energía de entrada menos energía de salida más energía generada es igual al cambio de la energía en el sistema, ¿cierto? El cambio de la energía con respecto al tiempo. Señor. Sí. 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 Es lo que acabo de explicar. El K no importa. Fíjese aquí lo que puse. 64 vatios metro Kelvin es igual a 64 vatios metro grado centígrado. ¿Por qué? Porque ese K viene de la ley de Fourier. Si usted se acuerda, la ley de Fourier es Q es igual a esto menos KA de T en dx. ¿Cierto? Entonces ese K, debido a que esto es un delta de T, una diferencia de temperaturas, esa diferencia de temperaturas puede estar en Kelvin o en grados centígrados y no se afecta. ¿Cierto? Porque una temperatura cualquiera, digamos 70 menos 25. 70 menos 25 grados centígrados. Si lo pasamos a Kelvin va a ser 70 más 273 menos 25 menos 273. Si quito 273 y esto me da exactamente lo mismo como si fueran grados centígrados. Entonces, debido a la naturaleza de donde sale la K, ¿sí? Que es una constante de proporcionalidad que me sale aquí, yo puedo, independiente de qué usarlo, en Kelvin o en grados centígrados, que aquí aparece así, por eso lo hice intencionalmente, para que ustedes entiendan que aquí ustedes pueden colocarlo así, pueden colocarlo vatios, metros, grados centígrados, me queda grados centígrados y se suman. No sé si entendió esta vez o no. Listo. Profe, Señor. cuando se planteó el ejercicio, ¿por qué usted de una vez se dirigió y llevó la T máxima que el ejercicio decía que debía tener el fluido? Usted la puso en el centro de la placa. O sea, porque usted intuyó que si la T máxima en la placa era 200, luego cuando llegara a los límites de la placa iba a decaer y eso no iba a superar los 200 grados. ¿O Exactamente, es por eso. Exactamente usted lo que acaba de decir. Si a mí me dicen en el ejercicio, la placa no debe superar 200, entonces yo ya sé que si no debe superar, esa es la máxima temperatura que yo puedo manejar. Entonces ya me están dando la temperatura máxima. ¿Sí? Por eso por una eso, vez pero yo en este dije, caso es donde dijera si la placa no supera, pero ahí están diciendo era que no superara el fluido, no, vas a ver. Me preocupó. ¿no? Debemos a ver. ¿Dónde está eso? Determina el coeficiente de H necesario para mantener la temperatura del calentador.
Ah, ok, menor a ok. 200. ¿Listo? Ah, Profe, listo. profe, una pregunta. Ajá. Eh, aquí, ¿cómo supo o por qué puso que la dirección en la que se iba pues, a transferir el calor era, digámoslo así, como verticalmente y no digamos, horizontalmente? Ah, No, no, eso digamos, fue simplemente una interpretación mía de la posición de la placa. Ustedes pudieron haber hecho, no, la placa yo la meto vertical. ¿Sí me entienden? O sea, usted pudo haber hecho lo siguiente. Pudo haber dicho, la placa la coloco así. Ahí, pucha, ahí todo torcido. La placa la pongo de esta manera. ¿Sí? Y lo mismo. O usted dice, ¿por qué no la puse así? ¿Sí? ¿Sí me entiende? Es simple. Ahí, pues, vamos a pensar cómo explicarle. Al final, o sea, al final es prácticamente lo mismo. O sea, lo que yo trato de decir es que esto, él tiene este comportamiento, ¿sí? Aquí está 200 y aquí está en 199.8. Pero ese 199.8 no solo está en este punto, él está linealmente. O sea, yo lo mido aquí y va a ser 199, lo mido aquí 199, así. ¿Sí? O sea, que el análisis lo hacemos es por el lado, digamos, de la pared, digamos que es más delgada. ¿Sí me entiende? El corte lo hacemos por el lado, digamos, más delgado. Ya si fuera un cubo, ya la cosa es otra. La historia es otra. No sé si esa fue la pregunta. sí, pues, sí, en realidad mi pregunta era como que por qué no se hacía del lado que tenía De no un este lado acá. centímetro, sino 10 centímetros. Sí, realmente se analiza de este lado, el lado más, digamos, el corte más delgado, ¿sí? Porque el flujo de calor, el calor siempre busca la forma más fácil de salir, ¿sí? Ya si, por ejemplo, realmente queremos, ¿cómo le digo? Si quisiéramos analizarlo de esta manera, tendríamos que hacerlo ya de una forma bidimensional, ¿sí? Aunque de todas formas, prácticamente el comportamiento, debido a que es tan delgado y la energía es tanta, se puede asegurar prácticamente que se comporta así como les acabo de decir, que la temperatura es la misma acá, ¿sí? ¿Por qué digo que buscar la forma, digamos, por qué se analiza de esta forma? La forma en que más rápido, digamos, el calor va a viajar. O sea, el calor se comporta como un fluido. Él busca la forma más rápida o la forma más fácil de viajar cuando estamos en conducción. Si lo analizamos de esta manera, él va a tener una mayor resistencia. O sea, nosotros tenemos aquí un volumen, ¿sí? Vamos a dibujar el volumen. Ay, joder, madre. Entonces, él en este sentido va a tener mayor resistencia que en este sentido, al flujo. Entonces, él siempre va a buscar el camino más fácil. Entonces, en este caso es este, ¿sí? Por esa razón, el análisis normalmente, cuando es de placas, se hace de esta manera, ¿sí? Pero esa pregunta es buena, esa pregunta es interesante, ¿sí? Porque realmente yo lo hice, sinceramente, automático, o sea, fue prácticamente como su compañero de inercia, ¿sí? Algo así como intuitivo, pero para ustedes no lo es. Entonces, básicamente es debido a esto que le acabo de decir, es la facilidad que se tiene para que el calor viaje. Entonces uno escoge esa parte. ¿Sí? No sé si le respondí la pregunta o no, o si Sí, aún tenga profe, alguna duda. Bueno, entonces volviendo aquí,
el calor, el único calor que se está transmitiendo es el calor, el calor que se está generando, obviamente, ¿sí? Entonces, para saber la magnitud de ese calor, tenemos que multiplicar ese calor que me dicen que se está generando, esa magnitud 1 por 10 a la 6, tengo que multiplicarlo por el volumen. ¿Listo? Entonces, esto, en ese caso, tendríamos de esta manera. ¿Listo? Ese valor nos da 100 vatios, ¿sí? Y entonces de ahí despejamos H. Eso es facilito. Entonces yo aquí dije TS aproximadamente 200 por facilidad. Infinito 80. Señor. El calor que sale porque es el mismo que se genera. Porque no hay más. El calor tiene que irse a algún lado, ¿cierto? Él se genera. El calor tiene que irse hacia algún lado. ¿Hacia dónde se va? Todo ese calor que está generando se va hacia el fluido que está alrededor de él, que es el aceite, ¿cierto? Entonces, simplemente es por eso. O sea, ya estamos en estado estable. En estado estable, este sólido no va a absorber nada de ese calor. Él ya no está absorbiendo nada, él ya está en un nivel energético máximo. Ya no va a absorber más. Entonces, ese calor tiene que ir para algún lado. ¿Sí? ¿Hacia dónde se va? Hacia el fluido. Todo el calor que se genera va hacia el fluido. Él ya, ese sólido no está absorbiendo energía para calentarse. Ya se calentó. Primero. ¿Sí? Él ya está todo en estado estable, entonces toda esa energía se va hacia el aceite. Entonces por eso yo puedo asegurar tranquilamente, bueno, ese calor que está generando, ¿hacia dónde se va? En este caso, como es el mismo fluido alrededor, entonces todo ese calor se va hacia ese fluido. ¿Listo? No sé si me entendió. O sea, no hay energía de entrada. La energía aquí en este caso, fíjense, en el volumen de control es la línea roja. En este caso no está, a ese volumen de control no hay energía de entrada, exactamente. Esto aquí, yo me quedé ahí, sí, se me olvidó. Aquí esto es 0 y este señor es 0. Solo hay energía que sale y energía generada. Por lo tanto, el calor generado es igual al calor que sale. Es de la primera ley. No hay calor que entre. Todo el calor sale y ese, ¿cuál calor? Pues el que se genera. ¿Sí? Entonces, de aquí, volviendo acá, entonces el área de transferencia de calor, yo les decía, es la normal es la normal al flujo de calor. Como estamos unidimensional, entonces es esta de aquí. ¿Listo? Entonces va a ser 10 por 10, 10 centímetros por 10 centímetros. ¿Sí? Aquí yo agregué esto está mal, esta no va. Les pido disculpas. Ah, no, este sí. Qué pena. Madre. Ese me equivoqué aquí. La borrada. El que no va es este, que es los lados pequeñitos. Este no se tiene en cuenta. Ten en cuenta solo este porque estamos hablando unidimensional. Únicamente el calor que se va por aquí. Si yo meto estos de acá y esta cara de aquí, ya deja de ser unidimensional. Estoy diciendo que hay en el eje Y y el de profundidad que es el eje Z. Entonces, ahorita a mí solo me interesa el calor en un solo sentido, en X. Entonces sería así. Entonces ahí yo, aquí este es realmente es 0,02. ¿Sí? Entonces va a cambiar un poco el resultado. ¿Sí? Aquí va a cambiar un poquito el valor. No mucho, pero va a cambiar. ¿Listo? Aquí fue un errorcito que me fue sin querer y ahorita pues lo recordé que no lo he borrado. ¿Listo? ¿Sí entienden por qué solamente ese valor, no? Estamos analizando unidimensionalmente. Entonces, por eso es que no debe ir. Ya les digo el valor No, exacto. profe, yo no entendí lo del área, la verdad. Ya le explico entonces. Espérenme un segundito y les doy el valor exacto. Aquí es
este valor no es, sino es 41.66. Esto ahora sí. Y aquí esto es 0.02. Sin esto. Entonces, ¿por qué solamente es esta área? Nosotros vamos a decir lo siguiente. A mí algo que me faltó explicar fue eso. Yo digo que esto es Y, esto es X, y hacia el fondo es Z. Nosotros estamos trabajando unidimensionalmente, o sea, solo nos interesa lo que pasa en X. Entonces nuestro sólido está en esta condición acá así. ¿Listo? Entonces nosotros lo que nos interesa es el calor que viaja así. Normal a esta área de transferencia de calor. ¿Sí? Normal aquí a esta área. Entonces yo aquí tengo Q en X y Q en X. Entonces el área va a ser simplemente 10 por 10. ¿Sí? Entonces el área debe ser 10 centímetros por 10 centímetros, pero son dos caras. Entonces, dos veces. Por eso aquí está. 0,1 metros por 0,1 metros por 2 caras. ¿Qué pasaba? Que yo antes le había agregado estas áreas de aquí. Esta de acá y esta de acá. Pero al yo hacer el análisis unidimensional, yo estoy diciendo que la única área de transferencia de calor es la que está en rojo, no la que está en verde y no la que está en azul. Por eso es que yo por esta parte fue un error de esos que uno se distrae y comete el error y lo dejé y se me olvidó borrarlo. ¿Listo? No sé si ahora sí me entendió. Listo, profe. Genial. Es simplemente porque vamos en una dimensión. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos el valor real, es 41.66 vatios por metro grado centígrado. ¿Listo? Entonces, este ejercicio es un ejercicio sencillo, pero ¿por qué sencillo? Porque es más fácil enseñarles a ustedes con ejercicios sencillos. Primero, o sea, que entiendan los conceptos, apropien los conceptos, ¿sí? Y después vienen ya los ejercicios con un poco mayor dificultad, ¿sí? Entonces, ya vamos a continuar. Déjenme cambio de diapositiva. Entonces ahora vamos a ver las coordenadas cilíndricas o radiales, cómo las trabajamos, y luego hacemos unos cuantos ejercicios hoy y unos cuantos ejercicios el miércoles, y de modo que ya queden ustedes listos para el examen según el programa que estamos llevando, ¿cierto? Según el programa que estamos llevando el primer examen va a ser de este lunes en 8, para que en el horario de clase. Entonces ahí vamos viendo. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver las coordenadas cilíndricas o radiales. En este caso, nuestra ecuación toma esta forma, ¿sí? Nuestra ecuación de la difusión de calor va a tomar esta forma, que era lo que yo le decía a su compañero, que depende de la forma que estemos manejando. Si son coordenadas cilíndricas, si son coordenadas rectangulares o si son coordenadas esféricas. Entonces, aquí de la misma manera resolvemos esta ecuación diferencial. Entonces, en este caso, pues pasamos al otro lado del calor sobre la conductividad y empezamos a resolver. Lo primero que hice fue pasar el R aquí a multiplicar con el DR, como se ve aquí. Entonces se resuelve esa primera parte. Me queda R cuadrado sobre 2 más una constante. Y paso ahora este señor aquí a dividir. Fíjense. Listo, entonces me queda la variación de la temperatura con el radio es igual a menos Q volumétrico por R al cuadrado sobre 2 veces KR más C1R. ¿Listo?
Ahí resuelvo de nuevo. Paso este de R acá y resuelvo de nuevo. Entonces fíjense que vuelve a aparecer el R cuadrado. ¿Sí? Entonces, fijémonos en una cosa. Este R se va con este de acá, entonces me queda un único R. Por eso vuelve aquí a aparecer un R cuadrado cuando resolvemos esa última integral. Entonces me queda ese R cuadrado sobre 4 más C1 logaritmo natural de R, que es la integral de 1 sobre R, más C2. ¿Listo? Entonces aquí lo mismo. Tenemos nuestro sólido cilíndrico y por ese sólido cilíndrico se le está pasando una corriente. Imaginen ahora sí un alambre, un cable. ¿Sí? Entonces el cable lo vamos a asumir como cilíndrico. ¿Sí? Una lámina cilíndrica de cobre, por ejemplo, por donde le hace pasar corriente. Entonces, como yo les decía, todos los átomos, todo aquí se excita debido al paso de los electrones y esa excitación se traduce en calor. ¿Sí? Esa agitación se traduce en calor, entonces se usa para calentar este fluido frío. Entonces, ahora vamos a resolver. Entonces, cuando R es 0, necesariamente en este caso, la variación de la temperatura con el radio debe ser 0, ¿cierto? Porque es el máximo. En este caso, la temperatura máxima, ¿dónde va a estar? En el centro. En este caso, sí, casi siempre, casi todos los casos cilíndricos, casi todos, no digo que todos, pero la mayoría, casi que el 90% de los casos, podemos asumir que son condiciones simétricas, ¿cierto? Entonces, al ser condiciones simétricas, nosotros vamos a tener entonces que la temperatura máxima va a estar en el centro. Por lo tanto, la derivada de la temperatura con el radio debe ser 0. ¿Sí? En el centro, porque ahí está el máximo. Entonces, a partir de eso, entonces estas son mis condiciones de frontera, que la temperatura con respecto al radio es igual, la derivada de la temperatura con respecto al radio es 0, cuando R es 0, y que la temperatura cuando R es sub 0, que aparece acá, es temperatura super S. Y que el calor, pues es simplemente el calor volumétrico, que aquí aparece como un Q punto, por el volumen, y es igual, es el mismo análisis que hicimos ahorita, todo el calor es de salida, no hay calor de entrada, igual a H, área superficial, por la diferencia de temperaturas. Entonces, vamos a ver, para poder utilizar esta condición de frontera de la derivada de la temperatura con respecto al radio, nosotros debemos usar esta ecuación de aquí. ¿Por qué? Porque si usamos esta de acá, nos va a dar una inconsistencia matemática, porque estamos diciendo que R es igual a 0. No podemos tener aquí R igual a 0, tenemos que usar esta ecuación acá, que al final es lo mismo, ¿cierto? Matemáticamente tenemos lo mismo, pero eliminamos esa inconsistencia matemática. Entonces, en este caso digo R igual a 0. Es 0 multiplicado por esa diferencia de temperatura, pero esa diferencia de temperatura también es 0. Aquí me queda 0 por 0. Aquí R al cuadrado es 0 también. Entonces, de una puedo decir que la constante C1 es igual a 0 para este caso específico. Ahora, la segunda opción, que es que la temperatura en R igual a R sub 0 es igual a TS. Entonces nos vamos aquí a esta ecuación. Entonces, ¿qué hago? R lo sustituyo por R sub 0 acá. Y C1 ya dijimos que era 0. Entonces yo aquí lo volví a poner para que recordáramos eso. Más C2. De aquí yo despejo C2. ¿Listo? Entonces C2 va a ser igual a TS. Este pasa al otro lado, más Q al cubo. Q volumétrico. R0 al cuadrado sobre 4K.
Entonces de ahí yo ya tengo mi distribución de temperaturas cuando tengo el caso de un cilindro generando. Entonces, ¿por qué se hace este análisis así? Porque es el más común, como les acabo de decir. En ese caso es el más común, o sea, en la vida real, es prácticamente el 100% de las ocasiones se tiene este caso, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede? Si, por ejemplo, ustedes posiblemente encuentren ejercicios que alguna vez de la vida hicieron profesores de la escuela o en otras escuelas, en otras universidades, que no tengan o no consideren eso ahí, sino que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí, sencillo. Tengo un cilindro, pero ese cilindro está recubierto, pero el recubrimiento va a ser mitad de un material y mitad de otro. Entonces tengo acá mitad de un material y mitad de otro material, el recubrimiento. Eso en la vida real nadie lo va a hacer, ¿sí? Entonces, ya en ese momento, ¿qué pasa? Las condiciones de transferencia de calor van a ser diferentes, porque este, por ejemplo, va a tener una conductividad diferente a esta. Entonces, el calor va a tender a irse por el de menor conductividad, ¿cierto? Perdón, va a tender a irse por el de mayor conductividad, disculpen, ese errorcito. El calor va a tender a irse por el de mayor conductividad, entonces ya no va a haber simetría, entonces el máximo se va a desplazar, entonces ahí van a ustedes a tener que analizar diferentemente esto, y para que se pueda analizar deben darles condiciones en el ejercicio para poder hacer ese tipo de análisis. Tienen que volver a montar ustedes la ecuación, ¿sí? Sin embargo, ustedes llegan hasta aquí, o sea, esta ecuación, al igual que en la rectangular, es simétrica, o sea, es simétrica, no, perdón, disculpen, es la misma para todos, es las condiciones de frontera las que cambian, ¿sí? Entonces, ahí dependiendo de las condiciones de frontera, ustedes resuelven su ecuación de temperaturas, que es esta de acá. ¿Listo? Obviamente, como les digo, tienen que darles a ustedes alguna condición, ¿sí? Entonces, para que tengan eso presente. Entonces, finalmente, la temperatura de superficie, ahora teniendo en cuenta aquí, por este lado de aquí, despejando TS de la ecuación aquí de la ley de enfriamiento de Newton, vamos a tener que TS por ese lado puede ser de esta manera. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, ¿entienden? ¿Entendieron cómo es que se hace el análisis de esa ecuación? Bueno, entonces, ¿Cuál es la expresión final? esta es la expresión base, digámoslo de esa manera, ¿sí? Y a partir de esta, nosotros tenemos que analizar las condiciones de frontera y resolverla. Para estas condiciones de frontera, que como les digo, es lo más común, en la cual el calor se distribuye uniformemente o sea, viaja o sale uniformemente, mejor, ya que tiene condiciones simétricas. Entonces la temperatura va a ser esta. El perfil de temperaturas va a ser este de acá. ¿Listo? Ok. Y en este caso, entonces, ustedes pueden estar preguntando, venga, pero ¿cómo así? Yo temperatura de superficie no la sé. Yo sé este infinito, y sé Q, y sé H, y sé la geometría. Entonces, si yo no tengo TS, pero si tengo T infinito, entonces yo saco TS a partir de esta ecuación. Profe, ahí el radio máximo del cilindro es R0. R0, exacto, sí señor. Ok. Listo, bueno. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para entender esto. Entonces, este ejercicio es simplemente, dicen,
que considera un cable, un alambre, que dicen, bueno, un alambre largo usado como resistencia, con un radio de 3 milímetros y conductividad térmica de 18 vatios metro grado centígrado, en el cual se genera calor de manera uniforme a una razón constante de 1.5 vatios por centímetro cúbico, como resultado del calentamiento por resistencia. El alambre está recubierto con una capa gruesa de plástico de 0,4 centímetros, cuya conductividad térmica es 1.8 vatios metro grado centígrado. En la superficie exterior de la cubierta de plástico pierde calor por convección hacia el aire ambiente, que está a 25, con un coeficiente combinado promedio de transferencia de calor de 14 vatios metro cuadrado grado centígrado. Al suponer una transferencia unidimensional de calor, determine las temperaturas en el centro del alambre y en la interfase alambre-capa de plástico en condiciones estacionarias. Entonces, básicamente, el ejercicio es aplicar estas dos ecuaciones. La temperatura, bueno, me piden la temperatura en el centro y la temperatura que en este caso es TS. ¿Listo? Entonces vamos a ver, aquí está el dibujito. Entonces tengo mi alambre, por el cual se está haciendo pasar corriente y genera calor. Tengo el recubrimiento, entonces tengo R1, tengo R2, y me piden la temperatura en R1 y la temperatura en el centro del alambre. Listo, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, datos. Tengo R1, 3, R2, 7 milímetros, porque me dicen que el espesor es 0,4 centímetros, es 4 milímetros. Las dos conductividades, una es 18, el otro 1.8. El calor generado, yo aquí ya lo pasé a metros cúbicos. Fíjense que aquí estaba en centímetros cúbicos, yo lo pasé a metros cúbicos, como para que manejemos un único número. Unas únicas unidades. El H, el coeficiente de transferencia de calor, ahí dice combinado. Cuando hablan de combinado es porque se está teniendo en cuenta también la radiación ahí en ese H. Todavía nosotros pues, no tenemos por qué darle vueltas a eso. Luego lo vamos a ver, ¿sí? En su momento determinado. Por el momento no nos preocupemos por eso. Entonces tengo mi H de 14 vatios metro cuadrado Kelvin y mi temperatura infinito de 25 grados centígrados. Entonces, lo primero, yo tengo mi volumen pi por radio 1 al cuadrado por L, ¿cierto? Eso es el área transversal por la longitud. Entonces, de ahí yo saco mi valor. Entonces, yo tengo que es 2.827 por 10 a la menos 5 L, porque no me dan la longitud, metros cúbicos. El calor, vamos a sacarlo de una vez. Entonces, me dicen que es 1.5 por 10 a la 6. Lo voy a multiplicar por el volumen que acabo de encontrar. ¿Listo? Entonces, metro cúbico lo cancelo con metro cúbico. Me queda en vatios y me queda en función de L. ¿Listo? Para que tengamos eso en cuenta. Q está en función, o sea, está multiplicando a L. ¿Listo? Entonces simplemente lo único que hago es L pasarlo a dividir, para que quede Q sobre L o Q', que lo conocemos. Y me queda entonces este valor igual a 42.405 vatios por cada metro. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que yo hice fue dividir en L en ambas partes de la ecuación para eliminar el L. Las resistencias. Entonces, que tengamos eso en cuenta. Fíjense en una cosa, que era lo que yo les decía. Yo aquí tengo simplemente dos resistencias, no hay tres. Una, que es esta de aquí, referente a la conducción a través del plástico. Perdón. Y la otra,
que es la de convección entre la temperatura de la superficie externa del plástico y el T infinito. Dentro del alambre no hay resistencia. Fíjense que ahí es una batería o algo así, algo que me está generando, ¿cierto? Yo no puedo ir a meterle allá una resistencia. ¿Sí? Eso era lo que yo quería también recordarles eso. Entonces no se les vaya a ocurrir poner aquí una resistencia. ¿Sí? Si aquí está generándose, no hay resistencia ahí dentro. Entonces yo ya tengo aquí mi resistencia y tengo mi calor. Entonces lo primero que voy a analizar, como yo ya tengo el valor del calor, voy a analizar esta zona de acá porque yo ya tengo el T infinito también, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que yo analizo. T2 menos T infinito sobre mi resistencia de convección. De ahí que voy a despejar. Voy a despejar T2. ¿Listo? Yo hubiera podido de una vez... bueno. Esto lo hice bueno, para hacer toda la distribución de temperaturas. ¿Sí? Sin embargo, a mí me piden solamente T1. Yo hubiera podido hacer el análisis desde T1 hasta T infinito. Como es el mismo calor, yo lo hubiera podido hacer desde T1 hasta T infinito, sumando las dos resistencias y sacaba una de T1, ¿cierto? Yo aquí lo hice simplemente para que ustedes, pues, para poder encontrar las dos temperaturas. ¿Listo? Ay, madre, qué pena. Entonces yo tengo mi T2, fíjense que yo aquí el L lo pasé aquí a dividir igual para que me quedara Q en función de la longitud y yo poder utilizar este de aquí, este calor que yo encontré acá. ¿Listo? Entonces ahí sustituyo los valores y encuentro que mi temperatura 2, o sea, en la zona externa de mi recubrimiento es de 93.8 grados centígrados. Ahora voy a sacar la temperatura T1, que es la que me piden. Yo aquí lo que hice, como les digo, es simplemente hice T1 menos T2 y la resistencia por conducción y saqué T1, pero este valor de T2 no era necesario, hubiéramos podido hacerlo directo, ¿sí? Ahí simplemente sustituyo. Profe, qué pena, tengo que ir ya. Listo, no hay ningún problema. Entonces, También hubiéramos podido hacer de T1 a T infinito. claro, eso es lo que yo estaba tratando de decirles ahorita. Se puede hacer de una. Lo que pasa es que yo lo hice era para que vieran que podemos sacar pues todas las temperaturas. ¿Listo? Pero sí, obviamente, lo que usted acaba de decir, el ejercicio está diseñado es para hacerlo así. Directo desde T1 hasta T infinito con las dos resistencias sumándolas y de una salida. ¿Sí? Es que lo que yo quería era mostrarles la diferencia de temperaturas que hay. ¿Sí? Entonces, temperatura 1, 97.05. ¿Listo? Entonces ya tenemos la temperatura 1, pero aún nos falta la temperatura máxima. Entonces, la temperatura máxima, fíjense, ¿sale de dónde? Entonces, yo aquí voy a volver un poquito atrás para saber de dónde sale esa ecuación. Entonces, esa ecuación, nosotros lo que vamos a hacer es que es cuando, fíjense acá, cogemos esto aquí, decimos cuando R0 me queda temperatura de superficie, que en nuestro caso es T1, más Q generado volumétricamente sobre 4K multiplicado por el radio al cuadrado. Y esa es mi temperatura máxima cuando R0. ¿Listo? O sea, ¿de dónde sale esa ecuación que yo voy a mostrar? Sale de esta, de la distribución de temperaturas. Y es cuando yo digo que R0. Es cuando R0 me queda solo este pedacito. Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Listo.
Entonces, lo que yo les decía, está aquí. Calor volumétrico sobre 4 veces K, R al cuadrado, en este caso R1, más TS, pero TS es T1. Yo aquí puse TS, aquí debía haber puesto T1. ¿Sí? De ahí saco la temperatura máxima. Entonces, sustituyendo cada uno de los datos, tengo que la temperatura máxima es prácticamente muy similar a la temperatura 1. ¿Sí? 97.4 grados centígrados. ¿Por qué es muy similar? Por lo mismo que yo les decía ahorita. La conductividad es relativamente alta, 18 vatios metro Kelvin, y el espesor es muy pequeñito, en este caso son 3 milímetros, fíjense. Entonces la temperatura tiende a ser muy parecida. ¿Listo? Fíjense, es un ejercicio típico, aplicado, ¿sí? Común de la ingeniería, ¿sí? Hacer un análisis con un recubrimiento. Entonces es un ejercicio pues bastante, digamos, interesante. ¿Tienen Profe, preguntas? Señor. ¿podría poner la diapositiva anterior un momentico? Claro que sí. Espérame. Opa. Listo, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno. Entonces, les voy a poner este ejemplo. Por cuestiones de tiempo, pues ya no alcanzo a hacerlo. Lo voy a hacer el miércoles, perdón. El miércoles de la otra semana, pero se los voy a dejar para que lo hagan. ¿Sí? Para que ustedes lo piensen. Señor. Sí, yo tengo por ahí, pues yo tengo una lista de ejercicios que es la que yo siempre les he pasado. Pues yo se los puedo pasar, ¿sí? No hay ningún problema. Son ejercicios que han sido de exámenes y cosas así que yo siempre se los pongo. Antes yo les daba puntos por eso, pero dejé de darlos porque pues la mitad del curso lo hacía y la otra mitad lo copiaba. Entonces perdió el sentido. Entonces ahorita, sí. Exacto, ahorita se los dejo y el que los quiera hacer, que los haga. ¿Listo? Entonces yo voy a buscarla y se los paso. Se los subo al TIC o algo así. ¿Listo? Profe, ¿y de casualidad Señor, esos ejercicios tienen, aunque sea solo el valor de la respuesta? ¿O no? hay unos que sí, me toca buscar los que tienen. Hay unos que sí, hay unos Sí, que no. porque puede que uno lo haga, pero uno no sabe si. Sí, señor, yo lo entiendo. Entonces, me toca buscarlo. ¿Listo? Entonces, aquí, este ejercicio salió en un examen. Entonces, es sencillo. Tenemos una barra que está generando acá. ¿Listo? Por la cual hay aquí un flujo de calor, un flujo, perdón, discúlpenme, un flujo de un fluido que se encuentra que pasa con un coeficiente de transferencia de calor de 200 vatios metro cuadrado Kelvin, flujo interno. Afuera hay un flujo externo de aire de 10 vatios metro cuadrado Kelvin. ¿Sí? Me dice que la temperatura de los alrededores, o sea, aquí es 0 grados. La temperatura, bueno, temperatura de alrededor es 0 grados, o sea, de las paredes. Ahí para que vayan entendiendo un poquito. Temperatura del ambiente externo, entonces es diferente. Alrededor son como las paredes donde está el lugar, el dispositivo, entonces 0 grados. Las paredes o el cielo, digámoslo mejor de esa manera. Temperatura ambiente externo 25 grados y la temperatura máxima que alcanza este dispositivo que está en azul es 1000 grados centígrados. ¿Listo? Yo tengo un radio 1
que es de 3 milímetros, que sería el de aquí, el de la barra generadora. Un radio 2, que sería aquí este de acá, de 2 centímetros, y un radio 3 de 3 centímetros. ¿Listo? Me dicen que este de acá tiene una conductividad de 1 vatio metro Kelvin, y este de aquí una conductividad de 0.01 vatio metro Kelvin. Y que la conductividad del alambre es 15 vatios metro Kelvin. ¿Listo? Me dan los H's, como ya les había dicho. Me dan... déjenme ver qué es esto. Ya, listo, ya. La resistencia por radiación, la emisividad de A y la emisividad de B. Me piden la temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3. O sea, relacionadas a cada uno de esos radios. Temperatura 1, la temperatura del radio 2 y la temperatura del radio 3. Y la temperatura del flujo del fluido aquí dentro. ¿Listo? Entonces, voy a tratar de explicarles cómo más o menos se resuelve para que intenten resolverlo ustedes este fin de semana. ¿Sí? Para serles sincero, era el que yo iba a poner de examen el semestre pasado. Al final hubo ahí una serie de inconvenientes con otros profesores y eso, y al final yo, digamos que me desligué un poco y dije que pusieran lo que les gana. Entonces, este era el que íbamos a poner, pero el que yo iba a poner de examen. Entonces, pues, vamos a ver cómo se hace. Entonces, fíjense que aquí ya entra una cosa que llama la resistencia por radiación, la emisividad de cada uno de ellos. Entonces, yo ya les había mostrado a ustedes cómo se analizaba la radiación, ¿cierto? Para un caso en el cual tenemos unos alrededores. Yo les decía, tenemos un puntito y ese puntito está todo cubierto. Entonces, toda la radiación que él emite va hacia los alrededores, ¿cierto? Este caso es ese. Tenemos unos alrededores que sería el cielo y tenemos una emisividad. Entonces, me dicen, ¿se acuerdan que decíamos calor por radiación es igual a calor por radiación es igual a emisividad por constante de Stefan Boltzmann por el área superficial por la temperatura de la superficie a la 4 más temperatura de alrededores a la 4. ¿Listo? Esta es la ecuación que ustedes usan para la radiación que sale desde esta superficie que estoy marcando hacia alrededores. ¿Listo? Entonces cada una tiene su emisividad. Aquí lo mismo. ¿Listo? Esta resistencia por radiación es la que hay. Aquí en este punto voy a tener una resistencia. Ay, jue madre, disculpen. Una resistencia por convección y voy a tener también una resistencia por radiación. Pero como pues digamos ustedes ahorita no tenemos el conocimiento para analizar este tipo hacer este tipo de análisis porque la radiación de también va a influenciar esta superficie, entonces lo que vamos a hacer es que yo les doy la resistencia de una vez cuánto vale. ¿Listo? Para que entiendan qué son los datos que aparecen ahí. Ahora vamos a ver la resistencia como es, como para que ustedes la entiendan e intenten hacerlo en casa. Entonces la resistencia, ¿cómo queda? Me queda la generación, ¿cierto? Mi temperatura T1, que es la de la superficie del cilindro. De ella sale y yo voy a tener una resistencia por convección entre la cara del cilindro pequeñito, el que está generando, y el fluido. Y tengo otra resistencia por convección que es entre el fluido
y la cara del recubrimiento, ¿sí? Que sería esta resistencia por convección 2. Y además tengo la resistencia por radiación entre el cilindro pequeño y el cilindro que lo recubre. ¿Listo? Todo llega a la misma temperatura T2. O sea que, volviéndome aquí, la temperatura aquí interna es la misma para los dos sólidos. ¿Sí? Profe, ¿la temperatura máxima es de la superficie o del interior del cilindro? La temperatura máxima es la del interior del cilindro, no hay más temperaturas máximas, porque él es el que está generando el calor para que se comporte de cierta manera ese dispositivo que les muestro. ¿Listo? Entonces, llegamos aquí. Esta es la temperatura interna de cada uno de los de cada uno de los cilindros que recubren. Sale por el cilindro A un calor y por el cilindro B otro calor, ¿cierto? Tengo una resistencia por conducción y aquí entonces la temperatura va a ser diferente. La temperatura de la superficie 3 de A va a ser diferente a la temperatura de la superficie 3 en B, porque tienen conductividades diferentes, por lo tanto las resistencias son diferentes. Entonces el calor que viene aquí se va a dividir en dos partes. ¿Listo? Una por este lado y esta otra por este lado. Al tener diferentes temperaturas, las resistencias aquí pues van a ser diferentes, ¿cierto? Entonces voy a tener radiación a los alrededores y convección al ambiente desde A. Y tengo lo mismo, radiación a los alrededores y convección al ambiente desde B. ¿Listo? Entonces con esto aquí, ustedes ya pueden empezar a resolver. ¿Listo? Entonces yo les dejo hasta aquí, que esto es lo más difícil para mí. Esto, en que hagan ustedes bien esto, es lo más difícil. Y el resto es simplemente que empiecen a ver, bueno, si tengo este dato y tengo este dato, ¿qué puedo hacer? Si tengo este dato y este dato, ¿qué puedo hacer? Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, les dejo hasta aquí y yo el miércoles lo hago completo el ejercicio. ¿Listo? Entonces, cualquier cosa, intenten hacerlo, como les digo, cualquier cosa, me escriben, ¿sí? Si tienen dudas, yo de todas maneras, pues, si quiere, tómenle un pantallazo ahí al ejercicio, a los datos y aquí a la resistencia, ¿listo? Para que ustedes pues, intenten hacerlo. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, por hoy, entonces, tenemos eso. Entonces, el miércoles termino el ejercicio y si puedo hago uno más por ahí, o los que alcancemos en la clase del miércoles, y ya quedamos listos para el examen. ¿Listo?